a aquellos que duermen. Esto sucedió hace algunos años. Puede que hayas oído rumores si estás en el campus. Algunos incluso circularon online. Nadie sabía lo que realmente pasó. Porque yo soy el único que lo sabe y me mantuve en silencio. Por multitud de razones. Ninguna de ellas importa ahora. Aquí está lo que realmente pasó. Nosotros 4 fuimos seleccionados a mano para este experimento por el profesor Richardson porque todos habíamos estudiado y trabajado con él y, en la medida en que alguien puede hacerlo, nos habíamos ganado su confianza. Dijo que este era diferente. Teníamos que mantenerlo en secreto. Quería mantener los detalles al mínimo. Todo lo que nos dijo antes de empezar fue que requería un mes de nuestras vidas y que si tenía éxito, el sueño nunca más sería una necesidad. Piensen en ello, dijo, 6 a 8 horas adicionales cada día. Su mes le será recompensado antes de que termine el año. Si tenía razón, seguramente ganaría un premio Nobel. Cambiaría el mundo. Creíamos en él. El sueño se convertiría en un pasatiempo. Imagínense eso. Nos sentimos afortunados de ser parte de ello. Entramos con las más altas esperanzas. Estábamos tan emocionados por un nuevo futuro para la humanidad y para nosotros mismos. Fui el único que salió de ese lugar. Semana 1. El profesor Richardson nos llevó al lugar en su camioneta, explicando en el camino lo que debíamos hacer. Para los propósitos del estudio, se nos pidió que permaneciéramos en el complejo, como él lo llamaba. De hecho, estaríamos encerrados y privados de ventanas y wifi. Aparte de soportar pacientemente, no teníamos que hacer mucho. Mi máquina hace todo el trabajo, explicó. Utiliza una compleja mezcla de ondas sonoras para interrumpir los procesos del sueño, apéndices evolutivos de los días anteriores a la civilización. El efecto secundario más inmediato que notarán es que no soñarán. Cualquier otro efecto que notáramos debíamos catalogarlo. Estábamos, como dijo, en territorio inexplorado y por lo tanto teníamos que mapear los peligros. La inmensidad del proyecto era lo suficientemente inspiradora. Luego vimos el complejo, el octágono, como se le conocía. Una estructura de concreto, octogonal, construida al final de un laberinto de caminos de tierra en algún lugar de los bosques de Searcy, Arkansas. Nunca he podido encontrarlo de nuevo. El profesor dijo que originalmente estaba destinado a ser una cárcel para terroristas, pero fue abandonado y nunca utilizado. Es prácticamente impenetrable, invisible para los satélites, pero para nosotros había sido abastecido con todas las comodidades que necesitaríamos para un mes de dedicación. No creo que ninguno de nosotros esperara realmente conquistar el sueño. Pensamos que, quizás, una reducción en los requisitos de sueño podría ser posible. Pasamos una buena parte de los primeros 2 días especulando sobre cómo funciona la máquina con su compleja mezcla de ondas sonoras, y si el sueño realmente es un apéndice evolutivo, como había afirmado el profesor. Para el tercer día, durmiendo solo 3 o 4 horas, contrariamente a sentirnos aturdidos, estábamos más despiertos y llenos de energía que nunca. Estábamos alertas y listos para debatir estas ideas. Fue entonces cuando la emoción realmente nos invadió. Realmente lo hizo, dijo JT. JT era un tipo grande, barbudo y pelirrojo, el tipo de persona que todavía tiene una buena colección de cartas Magic. No lo sabemos, dijo James. La máquina podría estar estimulando las glándulas suprarrenales para administrarnos una dosis suave de adrenalina durante todo el día. Incluso si fuera así, no cambiaría el hecho de que venció al sueño, dije. Con nuestro tiempo extra, leíamos muchísimo, jugábamos una cantidad estúpida de Call of Duty y aún nos sobraba tiempo para sentarnos a debatir. Supongo que tengo que admitir que es asombroso, dijo James. Todos lo sentimos. Era casi eufórico, la emoción que sentíamos por ser posiblemente los primeros humanos en vivir sin la necesidad de dormir. Técnicamente, todavía necesitábamos unas pocas horas cada noche, pero decidimos juntos que era más por costumbre que por necesidad. Luego, al 4.º día, Don dijo, hay algo mal. Don era muy serio. Súper serio. Había oído que solía ser franciscano. Se notaba. No hablaba mucho y,
cuando lo hacía, solía valer la pena escucharlo. Esta vez, puso en palabras algo que yo había estado sintiendo, pero que supongo que había enterrado bajo la emoción. ¿Con el experimento o? Ese era JT. No lo sé, dijo. Es una sensación. Esta inquietud constante. Como si esto no estuviera yendo como se supone que debe ir o que estamos en el lugar equivocado. No, dijo James, creo que es eso, es este lugar. Todos sabíamos que era raro cuando lo vimos por primera vez. Este octágono de hormigón. Pero vivir en él, creo que hay algo mal con este lugar. Como si algo terrible hubiera pasado aquí. Entendí que nunca se usó, dije. Los gobiernos siempre dicen eso sobre las prisiones de tortura, dijo James. Es más que eso, dijo JT. Yo también lo siento. Al principio pensé que era solo por la falta de ventanas. Pero no es eso. Creo que son los ángulos. Es como si los ángulos en este edificio no sumaran lo que deberían. ¿Y si todos están muertos afuera?, preguntó Don. James se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo. Corta esa mierda, Don. ¿Por qué dirías eso? Bueno, ¿qué estás diciendo tú?, pregunté. ¿Es un octágono encantado? Sí, James, dijo JT. ¿Fue construido sobre un cementerio indígena octogonal? Ok, ¿quieres jugar a eso?, dijo. Puedo jugar. Miren, el espacio que nos rodea se transforma según cómo lo percibimos. Tomen una iglesia. Las personas que van allí la perciben como santa. Entonces hacen cosas, como dejar sus muletas cuando se obligan a caminar, o encender sus velas, o lo que sea. Estos cambios en el espacio solo mejoran la percepción de santidad e influyen en los futuros visitantes para que la perciban de la misma manera y la cambien de la misma manera. Los lugares embrujados son lo mismo. Por una razón u otra, comienzan a ser percibidos como embrujados. Cuanto más se perciben así, más se impregnan de ese embrujamiento. Incluso si nunca antes has visto el lugar, detectas las sutiles pistas, si eres un poco sensible. En cierto modo, es cierto decir que es un espacio embrujado. Es cierto decir que la iglesia es santa. Nuestra interacción con ese espacio lo ha convertido en algo más que solo madera y paneles de yeso, o lo que sea. Entonces, lo que estoy diciendo es, quizás algunas cosas pasaron aquí y las estamos percibiendo. Algunas cosas horribles. Y en ese sentido, sí, es un octágono embrujado. No, dijo Don, los lugares se consideran santos porque una autoridad lo telegrafía a quien quiera escuchar. Igual que los lugares embrujados hacen mucho dinero con turistas tontos. Sea lo que sea, dije, todos estamos de acuerdo en que algo no se siente bien con nuestra situación. Quizás sea la máquina. Propongo que lo anotemos como un efecto secundario. En ese punto, al menos, todos pudimos estar de acuerdo. No calmó ninguna de nuestras inquietudes, pero lo anotamos. De alguna manera, también acordamos la redacción de inmediato, sensaciones agudas de que hemos entrado en algo donde no somos bienvenidos. Semana 2. Hicimos todo lo posible por ignorar esos sentimientos y seguir adelante como lo habíamos hecho. Esos primeros días habían sido de los mejores de nuestras vidas adultas, pero nunca volvimos a esos tiempos felices. Me di cuenta entonces de lo miope que había sido Richardson al dejarnos allí sin ningún medio para contactar con el mundo exterior. Cuando expresé esa opinión, eso es justo lo que había estado pensando, dijo JT. Richardson no es tonto. ¿Entiendes? Creo que hizo esto a propósito. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Por ciencia, por supuesto, respondió. Es uno de esos metaestudios, donde se nos dice que trata sobre una cosa, pero en realidad trata sobre cómo reaccionamos al experimento. Como los experimentos de Milgram. ¿O no es su elección?, dijo James. El gobierno lo está obligando a hacerlo. Y esa máquina está diseñada para controlarnos. O algún tipo de culto. Cientólogos. Esta es una instalación construida por el gobierno, dijo JT, eso sí tiene sentido. Aunque no la parte de la cienciología. Piensa en ello, empezó James,
pero lo interrumpí. Ok, dije, volvamos a la Tierra por un segundo. En el mejor de los casos, Richardson es solo un idiota al que no le importa nuestro bienestar personal. ¿Verdad? Déjalo ya, dijo Don, el que menos esperaba que me atacara. Deja de intentar actuar como el tipo más racional de la habitación. Tú no sabes en qué está metido Richardson. Está metido en otras cosas de las que nunca hablará públicamente. Miré a los demás y vi una confusión similar. ¿De qué estás hablando? He oído algo sobre esto, de hecho, dijo James. Tiene algunas ideas marginales. Digamos que no es el académico respetado que aparenta ser, dijo Don. He leído parte del contenido que no publica. Él cree, y muy seriamente, que hay algo más, algo aparte de esto. Golpeó la mesa. Algo más que cosas materiales. Eso no es completamente extraño, dije encogiéndome de hombros. Esperaba algo peor. Él lo expresó de esta manera, continuó Don, ignorándome. Piensen en el principio de la existencia. Tenía que haber condiciones para que la existencia del universo fuera posible. Si el universo no fuera posible, entonces no podría haber llegado a existir. ¿Tiene eso sentido? Asentimos. Bien, y esas condiciones no pueden ser materiales ni leyes de la materia, ya que éstas surgieron con la existencia del universo. Así que, sean cuales sean esas condiciones, tienen que ser algo más que la sustancia básica del universo. ¿Tiene sentido? Supongo, dije. Esto no se está convirtiendo en un argumento a favor de Dios, ¿verdad? Sacudió la cabeza. Es un argumento para un algo que sigue existiendo. Excepto que ni siquiera podemos decir eso. Porque ideas como algo y existir se desarrollan por, para y dentro de la realidad física. Esto es algo prefísico. Algo preexistencia. Sea lo que sea, permitió que el universo surgiera espontáneamente. ¿Quién sabe qué más ha estado haciendo estos miles de millones de años? Solo hacer esa pregunta ya está violando las estipulaciones, empecé a decir, con mi formación en filosofía activándose. Sí, dijo Don. Pero él cree. Él piensa que es la fuente del libre albedrío. Nuestros cerebros lo tocan de alguna manera. Y por eso cree que puede alcanzarlo, estudiarlo, usarlo. No llegué a leer mucho más que eso. Y si este experimento es algo que no está registrando, añadió James, puede tener que ver con sus intereses más peculiares. Entonces, en lugar de eliminar el sueño, ¿está tratando de hacernos ver a Dios?, pregunté con sarcasmo. No lo sé, hermano, dijo Don, solo digo que, si él piensa que el cerebro toca otra realidad, este es justo el tipo de experimento que querría probar para demostrar su teoría. ¿Crees que tiene esta habitación intervenida?, preguntó J.T. Creo que podría estar aquí en algún lugar, dije, sin siquiera pensar en lo que estaba diciendo. Me miraron esperando una explicación y con lo que parecía miedo en sus ojos. Extraño que tuviéramos tanto miedo de este hombre que admirábamos hacía menos de 2 semanas. A veces siento que alguien me observa dormir, expliqué, mi voz comenzando a temblar. Al principio pensé que era uno de ustedes. Lo siento especialmente cuando no estoy del todo despierto, pero tampoco del todo dormido. Esos momentos en los que te despiertas por unos segundos para ajustar la almohada. Podía sentir, ver y oír a alguien de pie sobre mí, solo respirando y observando. Y estaba demasiado cerca de la inconsciencia para hacer algo al respecto. Luego simplemente me volví a dormir. Pude ver el terror llenando los ojos de los demás mientras hablaba. Yo también lo he estado sintiendo, dijo Don, casi en un susurro, como si tuviera miedo de ser escuchado. Pensé que me estaba volviendo loco. Yo también, dijo James. Alguien más está aquí, dije. Nos acercamos, nuestros ojos revoloteando nerviosamente por la habitación de concreto gris. Todos sentíamos lo mismo, estoy seguro. Que estábamos atrapados. Atrapados dentro de este horrible edificio con alguien o algo más. Esperen, dijo J.T., ¿qué estaría comiendo esta persona? No vemos que nuestra comida desaparezca. No hay salida.
Realmente no hay donde esconderse. Tenemos que empezar a ser sensatos. Solté un suspiro de alivio, porque tenía razón. Ok, pensemos en esto, dije. Digamos que este es otro efecto de la máquina. Fase 2, paranoia. Fase 2, paranoia, dijo Don con un asentimiento de aprobación. Lo escribimos. Al día siguiente, cuando nos reunimos para desayunar, JT preguntó, ¿han tenido sueños? Todos negamos con la cabeza. Richardson acertó de lleno con eso, dije. Dijo, ¿sabes que los niños salvajes no sueñan? ¿Cómo sabemos eso? Preguntó James. Nos lo dicen. Los pocos que se socializan. Dicen que soñar es algo que comienza solo después. Cuando tienen lenguaje, permanencia de objetos y todo eso. ¿Qué pasa con los perros? Pregunté. ¿Cómo? ¿Persiguiendo conejos mientras duermen? Respuestas autonómicas. Quizás el lenguaje y la permanencia del objeto solo afectan la capacidad de recordar los sueños, dijo James. Ambos son consistentes con los datos superficiales. La carga recae en ti para probar lo contrario. JT se burló. ¿Cuál es tu punto, de todos modos? Preguntó Don. El punto es, estar sin sueños. ¿Creen que es saludable? No creo que sea saludable. Creo que la máquina no nos está haciendo no necesitar dormir, nos está haciendo no sentirnos cansados. Creo que todo esto podría estar sucediendo porque no estamos soñando. Realmente no podemos responder, ¿verdad? Dijo James. Los sueños acompañan naturalmente al sueño REM. Así que no tenemos estudios que diferencien entre los efectos de no soñar y de no dormir. O tal vez estamos soñando y los sueños simplemente van a otro lugar, dijo JT. No sabía lo que quería decir con eso. Nadie lo hizo. Pero todos dejamos de hablar entonces y nos dispersamos. Algo en ello se sentía demasiado cierto. Semana 3. Nuestras reuniones para discusiones teóricas se hicieron cada vez más raras. Tendíamos a aislarnos y nos mirábamos con sospecha. Yo seguía teniendo esas sensaciones de inquietud y de no ser bienvenido todos los días. Y cada noche, la figura de pie sobre mí. Ahora dormía aún menos. 1 hora, como mucho. Tan poco sueño que había empezado a atraparla huyendo. La última vez, estaba lo suficientemente despierto como para ver a dónde iba. Es esa esquina particular de mi habitación la que siempre me pareció peculiar. Me sorprendí mirándola fijamente incluso cuando no quería. Es un punto donde los ángulos son extraños. Mis ojos tenían problemas para enfocarlo. La figura se deslizó directamente hacia ese punto y desapareció en él. Cuando me desperté por completo, me pregunté si había alucinado todo. Quizás fase 3, alucinaciones. Fui a esa esquina y la miré de cerca. Olía extraño, a agua ras. Luego, cuanto más la miraba, cuanto más forzaba mis ojos a enfocar, estaba seguro de que algo se movía dentro. Y me estaba observando. Entonces, escuché un sonido horrible y lleno de odio provenir de lo profundo de la esquina. No me quedé para entender qué hizo ese ruido. Dejé esa habitación para siempre. A partir de entonces, tomé todas mis siestas cortas en la biblioteca. Mientras estaba tumbado en la biblioteca, oí a JT hablar con alguien en el pasillo. Le hablaba de los ángulos otra vez. Dijo que había más grados en el edificio de los que podría haber en una forma cerrada estándar. 2.7488 grados más, dijo. Lo justo para volverte loco, pero no lo suficiente para ser obvio. Quienquiera que fuera con quien hablaba dijo algo que no entendí, algo así como, esos son los grados de desgarro. La voz estaba distorsionada de alguna manera, así que no puedo estar seguro. De lo que sí estaba seguro era de que no reconocía esa voz en absoluto. Con quienquiera que JT estuviera hablando no era uno de nosotros. Puede que sea una tontería, pero estaba asustado. Me quedé allí, fingiendo estar dormido mientras JT pasaba. Y mientras lo hacía, sentí que alguien o algo entraba en la habitación y se paraba sobre mí. Luego se fue. Después de 1 minuto más o menos de decirme a mí mismo que estaba siendo tonto, fui tras JT. No lo vi por ninguna parte.
Me encontré con James y él también dijo que no había visto a JT. ¿Has visto o oído a alguien que no debería estar aquí?, le pregunté. James me miró con una mezcla de sorpresa y terror. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. No le he dicho a nadie. ¿Sobre qué? Me dijo que había oído a su madre llamándolo. No un sonido débil que confundió con su madre, sino su voz, tan clara como la mía, llamándolo. Casi le contestó, dijo. Casi. Luego se detuvo. Lleva 1 año muerta, amigo, dijo. Lo que sea que me estaba llamando, no era mi madre. Vi que temblaba y tenía las manos apretadas. Le dije que aguantara. Podrían ser alucinaciones auditivas. Yo también había estado oyendo cosas. Un niño llorando. Tan bajo al principio, que pensé que era la fontanería. Deberíamos convocar una reunión, dijo. Pensé en JT y lo que había oído hacía unos momentos. Solo digámosle a Don, dije. Como un efecto secundario de la máquina, tiene sentido, dijo Don después de que le contamos. Se supone que los sonidos no son audibles. Sin embargo, de alguna manera nuestros cerebros deben estar captando sus patrones aleatorios e interpretándolos como algo. El cerebro asigna una memoria para que el patrón sea significativo. ¿Crees eso?, pregunté. Ni por un segundo, dijo James. Pero teníamos escasez de explicaciones racionales y esa era bastante buena. Había esperado que tuviera razón. Unos días después, encontré a James en el gimnasio, golpeando el saco de boxeo. Le pregunté si estaba bien. Me ignoró, así que volví a la sala de lectura. Unos minutos después estaba detrás de mí. Esa voz que he estado oyendo no es mi madre, dijo. Por supuesto que no, dije. Ya lo habíamos decidido, después de todo. No, quiero decir. No sé lo que quiero decir. Es que mi madre era una persona amable. Aunque esta voz intenta sonar como ella, no es como ella en absoluto. No es amable. No es humana. Dejé mi libro y lo miré directamente para ver si hablaba en serio. Lo estaba. Mucho. Me ha estado contando todo tipo de cosas, dijo. Me preguntó si recuerdas el cobertizo. No pude decir nada. Me quedé sin palabras. Nunca hablé de eso. Por una buena razón. Me llevó años asimilar lo que pasó. Fue hace mucho tiempo. Estaba jugando detrás de nuestra casa en el bosque, como solía hacer. Me gustaba construir casas en los árboles de mala calidad. Me desvié un poco de la propiedad y llegué a este cobertizo. Nunca lo había visto antes. Aunque parecía viejo. Lo recuerdo. Oí a un niño llorar dentro. Pensando que podría tener un amigo con quien hacer casas en los árboles, miré por la ventana. El niño estaba encadenado y había un plato de perro en el suelo. Quería ayudar, pero sabía que estaba invadiendo. Miré a mi alrededor. Fue entonces cuando vi a este hombre, a unos 20 pies en el bosque. Vestía completamente de negro, ropas antiguas. Como ropa del siglo XIX. Debía haberme estado observando todo el tiempo. Sin expresión. Volví corriendo a casa. Estaba tan asustado que no se lo conté a mis padres hasta que tenía que irme a la cama y tuve que explicar por qué estaba aterrorizado de ir a dormir. Inmediatamente llamaron a la policía. Encontraron el cobertizo. Oí que encontraron las cadenas y el plato. Pero el niño se había ido. Siempre me he culpado por no haber ayudado al niño de inmediato. ¿Lo haces?, preguntó James. Sí. Ok, bueno, me ha estado diciendo cómo salir. Lo miré sin decir palabra, porque sonaba tan maníaco. Dijo que hay una salida secreta dentro de JT. Solo tenemos que cortarlo para llegar a ella. James, dije, sin saber qué más decir en ese momento. Oh, lo sé, dijo con un trago. Sé que no es cierto. Solo tenía que decírselo a alguien. No sé qué está pasando en este lugar, añadió. Tengo miedo, amigo. Yo también. Teníamos que salir de ese octágono. Semana 4. James y yo comenzamos a buscar formas de salir después de eso. Como ahora no dormíamos nada, teníamos mucho tiempo para hacerlo. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado algo, era un callejón sin salida.
Mientras hacíamos esto, vimos a Don de pie solo en el pasillo, de espaldas a nosotros. ¿Qué está pasando?, me preguntó James. Algo en ello simplemente parecía extraño. Don, ¿estás bien?, le llamé. Él se dio la vuelta y con una sonrisa nos hizo un gran saludo con la mano. Adiós, chicos, dijo y giró la esquina. Miré a James para ver si pensaba lo mismo que yo, que algo malo estaba a punto de suceder, y él ya me estaba mirando. Corrimos tras él. Él ya estaba al final del siguiente pasillo, entrando al ascensor. Don, no, gritamos y corrimos tras él, pero las puertas se cerraron antes de que llegáramos. Subió. Lo que pasa es que el octágono es un edificio de un solo piso. No hay ascensor. Nunca antes ni después. No sé a dónde fue Don o si lo que creo que vi realmente sucedió. Pero sé que nunca volví a ver a Don. No entiendo, dijo James. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiéramos tomarnos tiempo para pensarlo, un grupo de personas dobló la esquina y venía hacia nosotros. Creo que deberíamos irnos, dije. ¿Quiénes son?, preguntó. James, vámonos, dije. ¿Por qué están borrosos? No lo sé, pero nos vamos. Lo agarré del brazo y lo jalé conmigo, luego corrí. Corrí hasta que llegué a la cocina y me escondí entre la pared y la nevera. Estaba seguro de que James estaba justo detrás de mí. Podía oír sus pasos todo el camino. Pero cuando miré, se había ido. Me quedé allí hasta que mi cuerpo no pudo más. Probablemente unas pocas horas. Cuando salí, vi a alguien mirándome desde la entrada. Me sobresalté tanto que me pegué a la pared. Era un niño pequeño. Hola, dije. Entonces oí gritos. El niño se había ido. Más gritos. No podía simplemente dejar a alguien en apuros. No otra vez. Corrí hacia los gritos, asustado de lo que le pudiera estar pasando a James. Oí un grito de nuevo, pero este se ahogó. Venía de la habitación de JT. Ojalá, y todavía deseo, no haber abierto esa puerta. James estaba allí. Había cortado a JT y estaba metiendo la mano en sus entrañas. La expresión de sorpresa y agonía estaba congelada en la cara de JT. ¿Qué hiciste?, pregunté. Tengo que salir, dijo James mientras hurgaba en los intestinos de JT. Retrocedí de la habitación. No sabía qué más hacer. Solo tenía que encontrar un lugar donde esconderme hasta que Richardson pudiera sacarnos de allí. Una vez fuera de la habitación, oí a James decir, «Mamá», y luego, «Oh no», y luego gritó. Volví corriendo. James se había ido. La puerta de la habitación no había salido de mi vista. No hay forma de que saliera. Pero se había ido. Y un humo nocivo y negro salía del abdomen de JT. Olía a neumáticos quemados. Volví a la cocina. Encontré un suministro de velas. Derretí un poco de cera en toallas de papel. Y me tapé los oídos con ellas. Luego me acurruqué en una esquina, con los ojos cerrados, y esperé a que llegara el sueño. Esperé mucho tiempo, pero finalmente, llegó. Cuando desperté, el profesor Richardson me estaba sacudiendo. Ya me había sacado las toallas de papel de los oídos. Pensé que había llegado temprano. Más tarde descubrí que había estado dormido durante varios días. Me preguntó a dónde habían ido los demás. Le conté todo lo que entendí. Intenté llevarlo al cuerpo de JT, pero no estaba. Ni rastro de sangre. Me llevó a un hospital después para asegurarse de que estaba bien. Yo pagaré la cuenta, dijo. Además, puedes olvidarte de tus préstamos estudiantiles. ¿Así es como funciona?, pregunté. Te puse en peligro, dijo. Así que sí, te lo has ganado. Si te mantienes en silencio. Le dije que no podía guardar silencio, por lo que les había pasado a los demás. ¿No crees que esas cosas realmente sucedieron, verdad? ¿Todas las leyes del universo físico se suspenderían solo para ustedes cuatro? No, fueron sueños lúcidos. Se suponía que no debía soñar en absoluto. Creí haberlo compensado. La máquina necesita ajustes. Eso es ciencia. Los demás están bien. Se mantendrán al margen por un tiempo, hasta que publique los resultados. Por favor, haz lo mismo.
quería creerle. Siempre me he considerado una persona racional. Simplemente no le creía. Sí, todo podría haber sido un sueño. Esa sería la explicación más simple. Pero no fue un sueño. Intenté encontrar a los demás. Nunca pude. No creo que estén bien en absoluto. Intenté contárselo a la policía, pero querían pruebas. Ni siquiera pude mostrarles el octágono. James, J.T., Don, si están por ahí y leen esto, avísenme que están bien. Y a todos los demás, déjenme decirles lo que pienso. Creo que el profesor Richardson tenía razón en una cosa: el sueño realmente es algo que evolucionamos para protegernos. Excepto, no de las criaturas que deambulan por los bosques por la noche. Nos protege de algo mucho peor, algo que nos rodea. No es obsoleto en absoluto. Agradece a lo que sea que creas que tienes el sueño y que sueñas.